Eh, bueno, hiperpentafornicado. Acá estamos. A ver, felicidades al equipo tricolor por el campeonato, a la fanaticada, a toda la banda que, que puede llegar a estar sintonizando. Mis saludos, mis felicitaciones. Eh, y bueno, videíto para comentar un poco el post partido de esta final que se llevó a Nacional campeón del 2025 por la vía de el alargue, con gol de Évere, Forever. A ver, el partido de por sí, si vamos al análisis, lo primero que me parece que es importante es la lectura anímica de esto, y no data del 2-2 del domingo pasado. Esto data en realidad del partido con Defensor, de Nacional Defensor en el Francini, mientras Peñarol jugaba la última fecha del clausura contra City Torque. ¿Por qué? Porque Nacional venía en una situación de crisis angustiante, y ese empate del Diente López cortó una cierta sensación de caída libre, en la que si Peñarol agarraba a Nacional en ese partido único, el aura era muy, muy, muy diferente al que terminó siendo en estas finales. Entonces eso, primero, creo que le dio a Nacional obviamente el salvataje de esperar a que Peñarol se desgaste con Liverpool en un partido hiperagónico también, alargue mediante. Llegamos a la ida, ya hablamos de la ida, pueden obviamente referirse al video anterior para conversarla, pero de esa ida lo que quedó fue un partidazo desde el punto de vista de lo que ofreció como espectáculo. Este no fue el caso, fue más bien lo opuesto. Y por otro lado, la sensación de Peñarol debió ganarlo, pudo perderlo, leí en varios lados, sobre todo refiriéndose a esa última pelota del Diente López con el blooper del chileno Cortés. Y también debió ganarlo desde el lugar de que debió llevarse una ventaja desde el campeón del siglo. Y si vos veías el equipo que paró en cancha y el banco de relevos, voy a decir relevos, de Peñarol, evidentemente había una sensación de un desgaste que solo lo podía paliar el hecho de que esto es fútbol, que son 90 minutos y de que estaba todo básicamente jugado, y que lo que quedaba era, bueno, ver qué pasaba con ese partido, que nada, podía ser para cualquiera, como lo es cualquier final en definitiva, pero el argumento sobre todo no era futbolístico, sino que era más del código fútbol en sí mismo, de la idea de decir, bueno, dado que fútbol, vas y te encontrás con una pelota quieta. Y bueno, si vos ves cómo se paran, ya te dice eso, ¿no? Las alineaciones titulares, Jalson Viera cambia en comparación a lo que es el campeón del siglo, y pone a los tres delanteros, pone a Carneiro, pone al Diente y pone a Maxi Gómez. Iba a decir Maxi López, mucho Masterchef por acá. Eh, y ahí la lógica ya es diferente, ya el tipo no te dice lo que te decía en el campeón del siglo, es voy a esperar y tratar de ganar en metraje con Ever y con Carneiro, que lo podía asistir y pivotear, sino que voy a meter el peso ofensivo específico de tres nombres, que los hechos quizá ninguno gravitó del todo. Me parece que lo mejor de Nacional quizá estuvo en otros, un buen primer tiempo de Boggio, por ejemplo, y alguna otra cosa, pero son nombres que de por sí, a ver, es un equipo que nunca se dio que tuviera jerarquía individual, no encontró un juego colectivo claro durante todo el año, capaz, en algunos momentos con partidos de muchos goles, pero el peso específico de los jugadores te resuelve mucho, a Peirano, a Jalson y a Peteco. Y Peñarol fue a ver, primero que Peñarol volvió a jugar con un triple 5, a mi juicio inentendible, incluso en estas circunstancias de malaria, sobre todo por una cuestión muy sencilla que es descontextualizada del partido, que es, Diego Aguirre había probado este triple 5 con esos mismos tres jugadores y nunca había funcionado bien, nunca. Nunca, porque para tener esa formación más rombo, el gordo Winning Eleven, en la que vos tenés un Trindade que aporta mucho desde el esfuerzo, pero que capaz que la vocación ofensiva que pueda aportar Remedio, Nacho Sosa soltándose a jugar con los delanteros, la tenés que complementar con dos laterales que sean dos flechas, porque la forma que tenías de ensanchar la cancha era con los laterales. Y los laterales era Maxi Olivera, que mejoró mucho en comparación a su trayecto del año, sí,
pero que no le podés pedir con la edad que tiene. Tampoco es un viejo decrépito desde el respeto, pero no es un lateral tradicionalmente de ir hasta la raya hasta el final, lo hace desde el oficio, desde la jerarquía, pero no es ese lateral que fue, no sé, Piquerés por decir uno. Del lado derecho un Milans que es el lateral derecho que tenés, en términos de lateral. El otro es Damián Suárez, que tiene 38 años. Y el otro podía ser Goularte, que alguna vez jugó de lateral derecho, en contextos donde sí jugabas con 4 volantes y tenías una suerte de extremo derecho, un mediocampista tirado hacia la derecha para hacer un 2-1 y para acompañar, pero también para subir y asociarse. No lo tenías. Entonces, realmente Peñarol lo que tenía era juntar algunos pases, que las llegadas que tuvo fueron eso, juntar pases con algunos de los mediocampistas que se pudiera soltar y que Silveira de eso entre ellos se entendieran. Yo creo que quedó claro sí que pueden jugar juntos, duda que tenía Peñarol en general, poder jugar juntos pueden, creo que lo han hecho bien cuando les tocó, que hoy Maxi Silveira se disfrazó de ese jugador solidario que trató de hacer jugar al resto ante esa falta de circuitos por fuera. Y Arezzo, bueno, el definidor. De hecho, las dos jugadas que tiene Peñarol en tiempo reglamentario son a los 33 minutos un remate de Arezzo y a los 69 uno que es medio de 3 dedos en el segundo tiempo, que se van ahí un poco anchos ambos. Después no hay nada. Y Peñarol fue a eso. Peñarol fue a decir, bueno, tengo 1 o 2 balas. Son esos partidos de varios equipos de Copa Libertadores, ¿no? Voy a empujar, a meter, a que el tiempo pase, un partido más de fútbol americano, de llevarlo tipo yardas, que se juegue lejos de mi arco, ir empujando y meter la que tengo y correr, meter y en algún momento hacer un cambio por un puntero rápido a ver si pueda recibir una pelota y resolver un 2-0 en un escenario, pero soñado. No lo fue, no solo no lo fue, sino que a los 2 minutos Luli Boggio tiene una pelota que podría haber sido el 1-0 y que te marcaba ahí... qué decir, las condiciones de un partido que se iba a hablar de esa manera en principio. Era, bueno, Nacional va a venir a sentir esa localía, sentir esa necesidad de campeonar en su cancha, sentir esa necesidad de cortar una racha de 2 años sin ser campeón y sin disputar finales, y lo tiene que hacer así, metiendo el peso. Después de eso, a ver, hay una jugada a los 10 minutos, una patada de Leo Fernández o a Leo Fernández, no se entiende. Saben que trato de no hablar de arbitrajes y demás. Acá lo único que puedo decir es que si vos ves esa jugada, si la recuerdan, primer tiempo en el arco, digamos, hacia la izquierda, no me acuerdo de las tribunas de Nacional, perdón, mil disculpas. Vos ves una jugada que depende de la toma, es Leo Fernández que forja la patada. Si la ves desde atrás, si la ves desde un costado, parece que creo que es Millán de Nacional, le da murra. Me hubiera gustado que fuera al VAR el árbitro a ver eso, y lo digo con todo el respeto y sin ánimos, porque realmente es algo que me hincha los huevos, es esta pseudo guerra. La entiendo, está todo bien, todos los clubes tienen que estar cuidándose el culo de que no se caguen, está todo fenómeno. Trato de ceñirme a lo que pasa en el partido, sí, no les voy a mentir que es una jugada que me parece ameritado VAR. El árbitro define que sea saque de arco. El partido sigue y a ver... tampoco hay un asedio de Nacional, por así decirlo. Lo que hay, ¿saben qué? Contabilicé 4 o 5 remates al arco de afuera del área. De Oliva, Aliente López, creo que el propio Maxi Gómez probó. Lo que hay ahí me parece una clara dirección de aprovechar ante una posible inseguridad del golero. Cancha mojada, digo, había una directriz clara de prueben al arco, péguenle que da un rebote. Y el primer tiempo no es más que eso. Buen Boggio involucrado, generando circuitos. Ancheta que desde su costado trató. No siempre es el más virtuoso, pero creo que fue ganando terreno. Oliva estuvo creo más activo, por lo menos así lo recuerdo, por lo menos en términos de ataque. Y después, bueno, era que el Diente o que Maxi o que Carneiro tengan una pelota que les permita sacar una distancia y tirar. Creo que Maxi Gómez era el arma, ¿no? A veces se tiraba un poco hacia la izquierda y dejaba que el Diente tuviera un poco más de libertad. Y jugaron en ese tándem. Tampoco fue un asedio, pero estaba claro que Nacional iba a marcar las condiciones y se jugaba el campeonato en su cancha y tenía esa impronta de ser campeón ahí.
En el segundo tiempo hay un remate del Diente López al principio que se va un poco ancho, una suerte de tres dedos que yo creo que se apura, creo que la ansiedad lo domina un poco, que era una jugada que podía hacer gol, con un poco más de pienso. Y después a los 60 minutos aproximadamente el partido se abre y pasa a ser un poquitito más entretenido, un partido en general opuesto a ese 2-2 divertidísimo que vimos el domingo pasado. Y cuando digo divertidísimo, lo hablo en términos de espectáculo. Yo hubo momentos que la pasé para el reverendo gente, por no decir prácticamente todo el partido, con la ansiedad de no sufrir la goleada y con la ansiedad de remontar épicamente después. Después tiene Arezzo esa jugada 3 dedos que les decía, pero no hay mucho más. Hay un momento que Nacional en el minuto 80 aproximadamente empieza a fuerza de corners a hacer esa última ráfaga, decir, bueno, es nuestra cancha, vamos a llevarlo, pero no se concreta nada. Y vamos al alargue. Del alargue no hay mucho que decir, porque creo que es un tiempo de cada uno. Nacional hace ese primer gol que anula el VAR. Un Pierres tiene esa pelota en el palo, creo que es un Pierres, en el primer tiempo del alargue, que es esa bala de plata que tenía Peñarol para el alargue. Y después, bueno, el segundo tiempo, a ver, Jalson lo que tiene de mérito es cómo llevó a Évere en estas finales. Porque en estos 4 partidos, que podés jugar de un entrenador, lo que podés jugar creo que es, o lo mejor fue la lectura táctica de cuándo y cómo usar a Évere en el equipo. Esto es fútbol y lo estamos contando porque salió, hizo goles, sí, bueno, así es. Y contra eso que sucedió, creo que Jason entendió perfecto que en el campeón del siglo era tratar de explotarlo en velocidad, y en el Parque Central era aprovechar la localidad, tratar de arrinconar y buscarlo en una situación de ya los dos equipos más cansados, con la guardia un poco más baja, y ese momento del alargue se convierte más en básquetbol, que va y viene, que ahí tuvo. Y la verdad que, a ver, Goularte, creo yo, no sé cómo lo vieron, tuvo un partido muy correcto, ha tenido errores alguna que otra vez, pero hoy no fue el caso. Hoy creo que ganó muchísimos duelos, le tocó jugar contra 3 delanteros muy buenos. Y esta jugada de gol, que la pelota que recibe Évere, Goularte va como hacia ganar ese duelo, ve que no le da, retrocede, como que lo trata de esperar, y en ese segundo que toma esa decisión, Évere entiende perfecto que le da para acomodar y definir, y ahí es el gol. Estos partidos son eso. Desde el minuto 60 y poco te das cuenta que era un partido de 1-0, que el que hiciera el gol posiblemente se cerraba ahí la persiana, porque realmente había una tensión que era muy difícil pensar que aún metiendo un gol, el partido se podía desbloquear o desbalancear para otro lado, ¿viste? De hecho, después del gol, Peñarol arrima con lo que le queda, pero no pasa nada. Y bueno, a ver, eso, sobre figuras del partido, figuras de las finales, bueno, Évere creo que ya está, no hay mucho más que decir. Creo que Nacional tiene en Jalson Viera esa decisión específica de saber jugar con un jugador que fue bastante relegado por mucho tiempo durante el año. Lo encuentra y le da un uso clave. Carneiro hace un buen partido en el campeón del siglo. Hoy no sé si fue su mejor versión, pero creo que ahí está sobre todo el mérito. Porque, bueno, Millán tiene un partido, me he olvidado, es un tipo muy sólido, muy seguro para salir, muy seguro para quitar y limpiar las jugadas, que eso es muy importante en un equipo que trata de ensanchar la cancha y de jugar, tener un tipo que cuando quita la pelota no es necesariamente una cosa tan combativa que va y viene en una situación de pinball, sino que te quita la pelota, limpia y va de vuelta. Y eso lo necesitas en un 2 y lo necesitas en un 5, a mi entender. Los dos tienen que poder tener esa característica. Y por ahí va el primer tiempo de Boggio. Y después, bueno, se va desvirtuando. Vieron que los cambios Nacional creo que hace 3 o 4 cambios juntos en el alargue. Entonces, después hay bastante poco para terminar de analizar. Lo que sí, tengo que ir indefectiblemente a Peñarol, me perdonarán, pero un poquito. Si yo veo los cambios de hoy, un Pierres por Remedi, que es un cambio que podía suceder en el minuto 80 y algo. Pasa en el minuto 58, Remedi amonestado, un poco perdido, pero fue prácticamente el mejor jugador de tu campeonato. Arezzo por Báez para jugar el alargue. Sale Arezzo, ingresa Jaime Chinese Báez, expulsado del club para luego retornar ante la pasividad de refuerzos. Y Silvera por Muletaler. Muletaler que, digo, lo he dicho varias veces, pero más para este partido, ponelo de titular.
probá otra cosa. Eh, y estos 3 cambios que leí suenan más a un delito de lesa humanidad que a cambios. Y creo que hablan más de que, y esto es importante porque lo que tiene el fútbol, y más en un mundo tan naciorol, donde todo quedó condensado en esta final, en este partido, en esa jugada y esa euforia, para ambos, porque Nacional tiene y va a tener cosas que corregir para el año que viene, por más de que hoy festeja y está perfecto. Peñarol no pierde particularmente el campeonato en este gol, porque el partido propiamente es un partido que lo peleaste con un tenedor, una cuchara. Hasta me animo a decir, hiciste lo que pudiste. Los cambios sí, no los comparto porque entra Báez por Arezzo, pero eso te habla más de que Báez volvió que del cambio en sí mismo. Sí te puedo decir que Muletale por Silvera no es un cambio para ser. Muletale era para ser titular, porque ese triple 5 no había funcionado nunca y lo que podías hacer como mucho era tratar de anular al rival, pero de vuelta, jugando a tener esa bala, cuando realmente Nacional con la presión propia que tenía, con un chico atrevido, encarador, podía yo que sé generar faltas, tenía insumos. Vos me decís, Muletaler es un grandísimo proyecto, todavía no demostró a nivel de constancia, tampoco termina de tener los minutos necesarios como para poder jugar algo y se entiende la idea de saber llevar juveniles y demás, pero me parece que hoy no justifica el poco tiempo que tuvo y que ingrese desde el banco de suplentes. Y ahí creo que sí hay una responsabilidad manifiesta y clara de Diego Aguirre, que como jefe de grupo, nada, creo que resigna posibilidades por más de que no había muchas. Es verdad que no había muchas posibilidades hoy, es verdad que este era un partido y es verdad que uno puede entender dentro del pragmatismo y bueno, después vemos, pero venimos con un después vemos desde hace mucho tiempo y Peñarol de vuelta no pierde el campeonato hoy. Lo empieza a perder en los periodos de pases en los que no define quién va a ser su lateral derecho. Milán es un chico que tiene altibajos, pero que si vas a jugar con un lateral derecho y no vas a jugar con jugadores por fuera, no es él. Tus laterales izquierdos son Maxi Olivera, que de vuelta hace muchísimo para lo que puede dar, pero no es un lateral izquierdo para competir a primer nivel, yendo a fondo con un equipo que uno esperaría que tenga un asedio en ataque mucho mejor, y más si vas a poblar la mitad de cancha de mediocampistas y los vas a anular de desdoblarse hacia afuera. Tenés que ensanchar con los laterales y Maxi Olivera no lo puede hacer. Si vos me decís que vas a jugar con un extremo que hace una ida y vuelta, ahí lo tenés, y Maxi Olivera puede acompañar o en partidos de Copa Libertadores jugar con laterales con un perfil más de primero cerrar y subir poco, pero no en el campeonato, y eso era manifiesto. Y Darias, que fue un pilar importantísimo el año pasado, se sabía que se tenía que operar y esperaban ver de que el semestre que viene quizá se tenía que operar, y en el Apertura nos enteramos que Darias iba a estar afuera durante lo que quedaba del año y no hubo sustitutos claros nunca. Nunca, no llegaron jugadores para jugar por fuera. Llegó Tito Villalba, que estuvo más lesionado que activo, que lo han probado más de delantero que de extremo. Entonces, nada, no queda mucho más que decir, digo, hay cosas manifiestas. El golero, hoy no perdés por el golero explícitamente, pero es un golero que terminó dando más nerviosismo a Peñarol que garantías. El golero que quería Diego Aguirre era Aguirre cuando no se dio, estaba Matías Diturro, creo, perdón, que atajaba en Elche, que había intención de venir, que era el golero que quería Diego Aguirre. Estaba lo de Muslera, que no se cierra por una cuestión de dinero. Lo que sea, pero me parece que hay errores manifiestos que acumulándose, les digo más, la venida de Arezzo a mitad de año es la falta de un 9 de enero, cuando se sabía que Maxi Silvera es un tipo que es un estupendo jugador, sí, pero que para ser tu único 9 capaz que no tiene el ratio de goles que necesitas. Y el Apertura es donde Peñarol pierde la gran mayoría. Después, a ver, el Clausura lo gana, el Intermedio lo gana, perdiendo algún punto, pero digo, termina definiendo. Quiere decir que en la tabla anual, si bien Nacional en los partidos que eran por 2 puntos del Intermedio sumó 21 puntos, y ahí en parte acumula esa ventaja del anual que termina pudiendo defender en estas finales, no lo perdés ahí. Lo perdés por un comienzo. En un momento casi entra Gastón Silva. Si Nahuel Herrera no resistía porque se le pasaba el efecto de la infiltración, que la verdad que lo del chico fue
bárbaro, porque sacando alguna cuestión, jugar así, si alguien que se merecía un buen final era él, acá como hincha de Peñarol, eh, qué sé yo. Entonces, nada, me parece que hay muchas cosas a corregir, me parece que hay una responsabilidad del entrenador sí en el partido, de vuelta, por dos cuestiones puntuales, el dibujo táctico y la ausencia de Muletalen en un partido como el de hoy, que son dos cosas directamente relacionadas, primero. Pero después, sí de Diego Aguirre y del área deportiva toda, encabezada por el presidente, porque Báez vuelve. O sea, vos prescindís de Báez porque tiene una apertura pésimo, es un tipo que hasta conflictuado con su renovación con el club, que sí, que no, que tuvo buenos partidos en la Libertadores pasada con algún gol, pero que ahí quedó, y no le fuiste a suplir. Y el reemplazo de Báez fue el propio Báez. Relegás a Toto Fernández, que hace, no sé si no hace un gol a River el otro día por el torneo clausura, que en este equipo jugaba pero sobrado. Muchas cosas que tienen que ver, a mi juicio, con algo que quizá le puede pasar a Nacional y el peligro está ahí, que es que acá no sabemos ganar. Estamos tan encerrados y cuando digo no sabemos, digo las dirigencias están demasiado enfrascadas en estar un poquito mejor que en el otro, en alimentar ese espíritu futbolero de que se disfruta más la desgracia del rival, que en parte es cierto como hincha, pero vos como dirigente tenés que planificar siempre el año siguiente de cero con la misma exigencia de siempre y saber ganar. Peñarol en 2024 no supo ganar, lo ves en el Apertura 2025, clarito, no supo ganar, no sabe gestionar la victoria, este es un problema que tiene Rubio y que se lo contagió y que Diego Aguirre lo absorbió perfectamente. No sabe ganar, no sabe gestionar las victorias porque resignás y vas al muere. Y hay cosas manifiestas que sucedían, manifiestas, y la operación de Leo Fernández es buenísima, originalmente, pero te quedás con eso, te aplaudís, te regodeás mientras no tenés un golero, mientras no tenés un lateral izquierdo, mientras no tenés un 9, mientras sigue Báez, que era clarísimo que no quería estar en Peñarol, mientras sabías que Darias tenía que operarse y no traes a nadie, mientras te jugás al pobre Cangrejo Cabrera, que es un esforzado de la reputa madre, pero que es el Cangrejo Cabrera, que necesitas dos extremos que jueguen al fútbol, que traten de jugar a pierna cruzada, o traten de cambiarse, desbordar y tirar un pase atrás, y no los tenés. Y tenés en el Cangrejo un tipo que rindió, pero era el solo. Y tenés a Muletalen y no juega nunca. Entonces, sí hay una decantación que explica por qué hoy terminás haciendo unos malabares con un equipo, pero no agarradito de los pelos. Pelados. O sea, era eso. Era eso. Y eso es lo que creo. No es una crónica de una muerte anunciada, no es un te lo dije, ni mucho menos porque es un partido que gana Nacional 1-0 en el minuto 113 con un delantero que Jalson retiene y mete en el momento justo para aprovechar un cansancio, un desbalance y tiene una jugada y la mete. Puede haber sido una pelota quieta, puede haber sido al revés, le puede haber quedado en el pie a Gularte, un córner y empujarla. Y a eso jugó Peñarol. Ahí bueno, fútbol vamos a ver. Y entiendo la coyuntura literal, pero también entiendo que si no nos ponemos en Peñarol, y acá hablo como Mancha, a preguntarnos qué carajo hicimos en enero, qué mierda estábamos haciendo cuando todas las cosas que enumeré pasaron, me parece que es ahí. Y me parece que los dirigentes, por este mundo sobrecholulizado de ajedrez, no saben gestionar las victorias. El 2022 de Peñarol es un reflejo de eso. A Nacional le ha pasado. De 22 a 23, aquel año bárbaro de respeto contra lo que viene luego es parecido. No lo quiero encabezar en Peñarol porque Nacional le ha pasado. Y bueno, del campeón de Nacional, ¿qué decir? Vuelvo, el elogio a Jalson Viera, al entrenador, es eso, agarrar un fierro caliente y resolver, tener una jugada en especial que te define el partido, las dos veces, que ese veré, cuándo usarlo y cómo usarlo. Listo. Después, a ver, Maxi Goles es un tipo que en las finales no le tocó, pero que la verdad durante el campeonato, y que necesariamente tiene que reconocerle a Peirano la constancia, porque Nacional no tiene títulos cortos durante el año. Lo que tiene es 21 puntos en el intermedio sobre 21, un equipo que hizo muchísimos goles, un equipo que en el Apertura estuvo ahí y que en el Clausura estuvo ahí. Y ese estuvo ahí, que muchas veces le jugó en contra porque tuvo oportunidades para arrimarse en Clausura, para desbloquear la anual y no lo hizo, y eso es lo que le cobra a Peirano el laburo.
paga su cargo por eso, es también la idea de que se mantuvo, y que, bueno, la anual premia la constancia, y no hablemos de Rosario Central en Argentina, pero acá la anual existe, acá la anual te da este premio, y con un bajón a cuestas, porque Nacional venía en picada y cambia el entrenador, y el entrenador debuta y empata, y vuelve a jugar y empata, o sea, los dos partidos que venía como a ganar y tratar de dar respiro, no los gana, pero con un gol del Diente López al Francini ya el cambio de aire estuvo. Y eso quiere decir que evidentemente no tenías tan atrás, no tenías tan en la nuca a los que te podían sacar el campeonato. Porque las finales ya fueron suerte y verdad. Y creo que el activo de Nacional en este año fue ese, fue la constancia en momentos que le permitió sacar ventaja, mientras en un momento fue Peñarol el rival, antes fue Liverpool al principio, y después terminaron ahí malavariando un poco, y poder cambiar de aire y jugar las dos finales como partidos realmente donde barajaron y dieron de vuelta. Y no habían cucos que sí habían en aquel clásico del 3-0 en el campeón del siglo o en el del intermedio, que bueno, seguramente incidieron a la hora de que Flavio Persman y Ricardo Bairo y Seba Guren decidan cambiar al entrenador. Y el cambio de aire, eso, bueno, evidentemente se notó, y en un campeonato en el que con jerarquía individual te da, que es la verdad, Nacional lo pudo resolver, y vuelvo, Boggio con altibajos, pero en general creo que es un grandísimo jugador. Me parece que Millán es un pilar que se va acomodando, que se va asentando. Creo que, bueno, Oliva tuvo algún partido malo, pero a mí me parece que es un 5 que da más garantías que no. Y bueno, el año que viene será otro campeonato, y les mando un saludo, gracias a todos, saludos obviamente a la parcialidad tricolor y a los manchas queridos. Bueno, volveremos el año que viene a ver si se nos da. Y arriba, avivémonos, abramos la cabeza y laburemos desde enero, una vez, desde enero firmes, porque se pierde ahí. Nada, veremos qué depara del futuro. Gracias a todos.